Buenas tardes, hoy vamos a la segunda clase de desagüe de efluentes cloacales, basándonos, apoyándonos en lo que vimos en la clase anterior. En principio, recalco que lo que entendemos por cañerías primarias. Cañerías primarias eran aquellas que conducían los líquidos negros, las aguas negras, que eran las heces humanas más el tema de la orina. Eso constituye las aguas negras que eran altamente contaminantes y afectaban a la salud. Esas cañerías, digamos, en un edificio, están compuestas por las cañerías verticales, que es el caño de descarga y ventilación, que va tomando todos los ramales horizontales de piso a piso que resuelven los núcleos sanitarios de ese piso. Así hasta llegar a la planta baja, donde se conectan a una cañería principal, que ésta descarga los líquidos en la conexión domiciliaria. Además, esta cañería principal resuelve, digamos, los núcleos sanitarios de planta baja. Y como vimos, también se agrega dentro de cada planta la resolución de un sistema secundario, que son las tomadas, la instalación que toma las aguas grises que eran aguas de lavado, también por cañerías verticales, cañerías horizontales. Estas desaguan en un elemento, en un sifón, que me permitían pasar del sistema secundario al sistema primario. Es decir, el sifón es una carga hidráulica dentro de la instalación que impide que los gases, digamos, generados en la cañería primaria puedan pasar al local, a otro local. ¿Sí? Entonces, esa carga hidráulica, habíamos dicho que mínimo a la altura eran 5 centímetros a los efectos de poder soportar la presión de esos gases. ¿Sí? Acá vemos una imagen de una pileta de piso, pileta de patio, como lo quieran llamar, de PVC, común, donde tienen las entradas y las salidas. Las salidas son de 60, ¿sí? Son piletas de piso de 60. La pileta de piso abierta, que es la que utilizamos nosotros en el sistema que vimos americano, digamos, recoge los desagües secundarios y a través del sifón se impide que los gases del desagüe primario puedan de alguna manera llegar al local donde yo estoy desaguando ese sistema secundario. Las piletas de pisos, en este caso, se llaman piletas de piso secundaria y se remarcan con un color, tono sepia. ¿Sí? Bien. Este cierre hidráulico, digamos, vamos a ver cómo lo tenemos en distintos artefactos y cómo hacemos el mantenimiento de la instalación. Es decir, no solamente la instalación para el funcionamiento, sino que además yo debo contar con accesos, como en todas las instalaciones, a los efectos de poder mantenerla. Es decir, estoy conduciendo en este caso líquidos obstructivos y voy a necesitar acceder para el caso que haya una obstrucción, por ejemplo, o una rotura, algún elemento, acceder a los efectos del mantenimiento. Si tomamos, por ejemplo, la pileta de lavar, pileta de lavar es un artefacto secundario, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, descarga con una cañería vertical y una horizontal que llega a esa pileta de piso que es secundario. ¿Sí? Este sistema, para transformarlo para poder acceder este desagüe a la red primaria, necesita un sifón. ¿Sí? Entonces, a partir del volcamiento en ese, digamos, en esa pileta de piso y a través del sifón, esa descarga de efluentes va a la instalación primaria. Bien,
Pero este desagüe no puede tener cualquier diámetro, ¿sí? Está en función del caudal, evidentemente, de qué líquido estoy eliminando, ¿sí? Y en el caso de la pileta, concretamente el caso de la pileta de lavar, es el diámetro mínimo, es 40, 0,40, 0,38, 0,40 según el material. Si la distancia es menor a 3 metros, es 0,40. Si la distancia es 3 metros a 5 metros, yo tengo que hacer una reducción y transformarlo en un diámetro mayor, es decir, 0,50. Si es mayor a los 5 metros, ese diámetro se transforma de 0,50 a 0,60. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que, además de lograr una buena circulación hidráulica, tengo que acceder para desobstruir. Tengo que hacer el mantenimiento de esta cañería. Si yo tengo una obstrucción acá y tengo más de 5 metros, saco la rejilla de la pileta del piso, accedo y limpio la posible obstrucción. ¿Sí? Bien, la pileta del piso puede estar suspendida, como mostramos acá, o puede estar incorporada en el contrapiso. Van a ver que el contrapiso, hoy por hoy, la pileta de piso, en general, la vamos a utilizar suspendida porque los espesores que se utilizan ahora cada vez son menores. Entonces, la pileta de piso requiere un espesor mínimo de contrapiso para poder desaguar. Bien. Acá vemos en la imagen, en la foto, una pileta de piso, en este caso de polipropileno, ¿sí? Con su rejilla en la parte superior, que va a nivel de piso, las entradas de los desagües secundarios y la salida del sifón, digamos, que transforma la cañería principal. Acá vemos en la imagen cómo está colocada suspendida, la entrada de las distintas cañerías secundarias, y la salida, que en este caso se conecta a un codo de inodoro para producir el desagüe. Todo esto que está acá es secundario. Lo que vemos a partir de la pileta de piso es primaria. Es importante en las instalaciones suspendidas, sobre todo, la fijación de esas cañerías para que no tengan movimiento y se produzca pérdidas por las uniones. Bien. El otro elemento necesario para el mantenimiento, particularmente de los inodoros, son, digamos, las distancias que yo tengo que tener y los accesos en función de la distancia para poder desaguar. Tomemos un inodoro pedestal, por ejemplo. Yo tengo un desagüe, ¿sí? Este artefacto está fijo con tornillos, es un artefacto removible. ¿Qué quiere decir? Que yo ese artefacto lo puedo, sacando dos tornillos que están en la base, sacarlo, desconectando la conexión de agua, ¿sí? Sacarlo y acceder a la cañería. Yo con la cinta que utilizan los plomeros puedo desobstruir, una vez que retire el artefacto, la cañería de descarga de ese inodoro. Entonces, ¿cuánto es la distancia? A la cinta, lo máximo que yo puedo desobstruir son 15 metros. ¿Sí? Entonces, artefacto removible, accedo y de este punto hasta donde tengo que llegar, tengo 15 metros para poder desobstruir y mantener. ¿Sí? No necesito otro acceso intermedio. Si esto es una planta tipo, es una planta baja, yo puedo construir un elemento de acceso. Ese elemento de acceso puede ser una cámara de inspección, que es una cámara donde yo ingreso y puedo sostruir aguas abajo, aguas arriba, perdón, y aguas abajo. ¿Sí? Entonces, como este elemento tiene 15 metros para allá y 15 metros para allá. Como este inodoro, ¿sí? Este inodoro es removible, se le suman los 15 metros. 15 metros en esta dirección, más los 15 metros de la cámara de inspección, totalizando 30 metros entre la cámara de inspección y el desagüe del inodoro pedestal.
Después tenemos artefactos que no son removibles, están fijos en el piso, como los inodoros comunes o el inodoro a la turca. Son artefactos que están fijos directamente en el piso, por lo tanto, yo no lo puedo extraer para poder acceder a la cañería y desobstruir. Este artefacto puede ser independiente o tener un sifón solidario, ¿sí? En este caso es necesario colocar un sifón a los efectos de que los gases que tengo en mi cañería primaria no accedan al local, ¿sí? Entonces, este cierre hidráulico me está impidiendo eso. O sea que este artefacto, en el caso de inodoro a la turca, ¿sí? Este artefacto que está a nivel de piso, ¿sí? Yo puedo desobstruir, la norma me permite desobstruir a nivel, con una sopapa, solamente el tramo hasta el inodoro. O sea, toda esta zona que estoy marcando, yo lo puedo desobstruir a sopapa. A partir de ahí tengo que tener un acceso para poder desobstruir. Entonces, ese acceso es con una boca de inspección, que también está con tapón, sellada, a los efectos de que los gases no puedan entrar al local. Yo saco la tapa cerrada que está en el nivel de piso, saco el tapón que sella la cañería interna y por ahí accedo y puedo desobstruir 15 metros en la otra dirección. ¿Sí? En la práctica, entonces, yo tengo el inodoro a la turca, a nivel de piso. La limpieza de este local va a ser enviando los líquidos hacia la bacha y desagua en esta dirección. Entonces tengo la boca de inspección para planta alta, la boca de inspección que descarga en la cañería de ese artefacto, descarga en mi conducto de mi cañería de caño y descarga y ventilación, yo necesito la distancia de esa cañería, tener un acceso mediante una boca de inspección para poder desobstruir. Esa distancia es igual que el inodoro pedestal, ¿sí? 15 metros. Después tenemos el inodoro a la turca, ¿sí? Que es lo mismo. El inodoro común, que es lo mismo. El acceso, de la misma manera, lo que me sugiere la norma es que coloque para la limpieza del local una pileta de piso de patio para la limpieza, para que esa limpieza, como esto está a 30 centímetros a nivel de piso, yo no puedo efectuar la limpieza del local directamente tirando los líquidos a el inodoro, ¿sí? Entonces, me pide conveniente, yo diría casi obligatorio, colocar un elemento de limpieza, una pileta de patio, que por los líquidos que puede recibir, esa pileta de piso es primaria, ¿sí? La segunda pileta primaria que nombramos. La primera es la descarga de mingitorio y la segunda pileta es la pileta de pisos en el local de inodoro común. Bien. También tenemos una relación en cuanto a artefactos de los diámetros de descarga, ¿sí? Dijimos que el mingitorio es un artefacto primario, que su descarga es todo primario, y que si yo lo descargo en una pileta de piso, esa pileta de piso es primaria. Al igual que lo que vimos en la pileta a lavar, tiene diámetros mínimos, son los mismos que la pileta a lavar. Si hasta 3 metros de distancia, yo puedo descargar con un mingitorio con 0,40 o 0,38. ¿Sí? Si es de 3 metros a 5, ya transformo ese diámetro en 50. Y si es más de 5 metros, transformo de 50 a 64. ¿Sí? Entonces, nombramos como pileta de piso la primaria, la de mingitorio. La segunda que nombramos es en el recinto para la limpieza del recinto de inodoro común.
La tercera que vamos a ver es la de pozo de bombeo primario, y la cuarta que se daba en el recinto de compactador de residuos por el tipo de líquidos que puede recibir también es primario. La de pozo de bombeo y la de compactador son de diámetro 100 de salida, ¿sí? Las piletas de piso. Bien. Después tenemos otro tipo de acceso, que son las bocas de acceso, ¿sí? Que me permite el acceso de la instalación. Que básicamente es una caja donde yo voy a ingresar, ¿sí? Los desagües de 60 para poder colocar una boca de acceso en una solución de un núcleo sanitario. Necesito que converjan por lo menos 3 cañerías primarias de 60, ¿sí? Ahí se justifica. El otro caso que queda justificado es el uso en la pileta de cocina, ¿sí? En la pileta de cocina yo puedo simplemente colocar una boca de acceso para poder producir la desobstrucción, simplemente desaguando nada más que esa pileta de cocina. La boca de acceso tiene 2 cierres, como vimos en la cámara de inspección. ¿Sí? Tenemos un cierre a nivel de piso y un cierre interior, que yo lo extraigo y puedo desobstruir aguas arriba y aguas abajo. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de colocar una boca de acceso. Fundamentalmente en la pileta de cocina, que recuerdo, la pileta de cocina, la bacha, es secundaria, ¿sí? Inmediatamente en la descarga yo pongo un sifón, ¿sí? Con lo cual transformé esto por los líquidos. Recordemos que acá tengo agua caliente con grasa, se solidifican cuando enfría la grasa rápidamente y produce obstrucciones. Ya el diámetro no es 40, ya empieza el sifón al requerimiento de 50, la descarga vertical es de 50, y cuando yo voy a la parte horizontal, que ya el líquido está mucho más frío, ese descarga es obligatoria en la parte horizontal de 60 o 64. ¿Sí? A partir de la boca de ahí, la salida de la boca de acceso es de 100. Eso se llama boca de acceso. Y resuelve, digamos, el desagüe en general de la pileta de cocina. Puede este artefacto recibir otras cañerías primarias de 60. Entonces, por ejemplo, de mingitorio o lavadero, mientras sea primario, puede recibir otros líquidos para poder desobstruir, ¿sí? Otros líquidos cloacales. Acá vemos la solución en plomo, una caja de plomo, y acá vemos la solución en polipropileno. Entonces, la cañería suspendida, entonces tengo la solución, digamos, de esta boca de acceso. Yo voy a tener en la parte donde está el contrapiso mis cañerías de 60, descarga a esa boca de acceso que es de 100, un codo de 100 y circular de 100. ¿Sí? Yo puedo, la ventaja de esto, puedo unir distintas cañerías de 60 a nivel contrapiso y descargar. Bien. La otra es el que se llama empalme acceso o ramal acceso, que básicamente es, para que lo tengan claro, es una T. Esa T lo que hace es un pase, un acceso, que de la misma manera que la otra tiene un doble cierre, y de esa manera yo, sacando ese doble cierre, accedo y puedo sostener la cañería hacia un lado, hacia otro. La diferencia con la boca de acceso es que yo ingreso con 60 y salgo con 60. La otra diferencia es que yo no puedo conectar a esta T otras cañerías de desagüe. Simplemente soluciona mi conflicto, como vamos a ver en la cocina, el desagüe de la pileta de cocina. Bien. El otro acceso ya, digamos, en planta baja, que yo pueda construirla, es la cámara de inspección. La cámara de inspección es
una cámara construida para que pueda acceder una persona y pueda desobstruir, los mismos conceptos, 2 tapas, pueda desobstruir aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Entonces, la persona saca las 2 tapas, una tapa que está a nivel de piso, una tapa que está sellada con cal, se saca esas 2 tapas, ingresa y con una cinta puede desobstruir hacia ambas direcciones. Por supuesto que la pileta puede ser construida de mampostería, hormigón, prefabricada, lo que sea. Lo importante es que esté impermeabilizada a los efectos que en caso de que se produzca una obstrucción, la inundación, digamos, los líquidos no accedan al terreno, ¿sí? Esto tiene un límite, que es la profundidad. Es decir, de 60 por 60 hasta dónde una persona ingresa y está cómoda para desobstruir. Esa distancia, la norma es 1,20 m, ¿sí? En caso de tener mayor profundidad, yo tengo que construir una cámara, a los efectos de poder brindar el espacio para poder cómodamente desobstruir hacia ambos lados. Una cámara, esa cámara de 60 por 60 se transforma en 60 por 1 metro. La construcción es a los efectos físicos, simplemente no para solucionar la unión de cañerías, sino a los efectos físicos de obstruir. La cámara, digamos, en realidad, tanto sea de 60 por 60 o 1 metro por 1 metro, yo voy a tener un rectángulo de resolución de ingreso de cañerías de 60 por 60. Y voy a poder ingresar, para que el sistema funcione hidráulicamente, de la mitad de la cámara, de la mitad de cámara 30 y 60, 30 de vuelta, en la dirección, digamos, de entrada y salida, ¿sí? Si yo tengo la evacuación en este punto, esta cañería es la cañería principal, recibe distintas cañerías, yo las puedo colocar a los efectos de desarrollar esta canaleta que vemos acá, esta canaleta, ¿sí? Esta canaleta, este canal por donde va a circular el líquido cloacal, pueda desarrollarse adecuadamente, digamos, la circulación del líquido y no se entorpezca y produzcan obstrucciones y mal funcionamiento hidráulicamente de los líquidos cloacales. Evidentemente yo voy a tener que ingresarlos tomando como baricentro el baricentro de ese rectángulo de 60 por 60. Bien, acá vemos además que tiene una pendiente y está, digamos, con revoque cementicio, hidráulico, a los efectos de que no haya un problema de que los líquidos frente a una obstrucción puedan acceder al terreno, ¿sí? Esta inclinación es para que el que va a desobstruir pueda apoyar los pies bien y poder, digamos, producir la desobstrucción en caso que sea necesario. Bien, como dije, en el rectángulo de 60 por 60 ubico el baricentro y todas las cañerías, los ejes de cañería tienen que converger a ese baricentro, ¿sí? Para que yo pueda desarrollar este cojinete, de esta forma, de acompañamiento, para que los líquidos ingresen de acuerdo a los caudales y a las velocidades y no haya un conflicto hidráulico en el encuentro. Entonces, yo tengo 30 centímetros, coloco la primera cañería y así voy colocando las distintas cañerías. Evidentemente tengo una limitación. Van a ver que ustedes pueden tener 5 cañerías como máximo de ingreso, 6 según como puedan ubicarlas. Las cañerías que van a llegar a este nivel tienen que llegar todas al mismo nivel, o sea, yo tengo que darle pendiente para que lleguen en un punto determinado, todas las cañerías que son de 100. Si cualquier cañería de 100 necesita en una cámara de inspección un cojinete para ingresar a esa cámara, ¿sí? O sea, el inodoro, el opsin,
de cañería, por ejemplo, de mi escritorio, que yo tenga más de 5 metros y tenga que convertirla en cañería de 100, la inodoro común, la inodoro turca, la pileta de cocina, cuando yo utilizo una boca de acceso y tengo cañería de 100. Todas las cañerías de 100 requieren tener su cojinete para poder ingresar a la cámara de inspección y no producir algún conflicto hidráulico dentro de la misma. Las cañerías de 60 pueden directamente a un nivel superior de la cámara, ¿sí? Pueden ingresar a cualquier nivel, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, porque son líquidos que van a verter sobre el cojinete y no van a producir ninguna cuestión. Bien. Los otros accesos que podemos encontrar es acceso de la boca de inspección. La boca de inspección es aquella que me permite tener acceso a la cañería, el mismo concepto, cerrado en la parte superior, tiene el tapón, yo puedo acceder, es un ramal, es una prolongación de la cañería principal o primaria, que me permite, sacando esos tapones, acceder y limpiar hacia un lado, aguas abajo, ¿sí? 15 metros. Aguas arriba no puedo, tengo que tener otro elemento de obstrucción hasta el tramo de ese ramal, ¿sí? Bien, después tenemos acceso de cañerías, distintos materiales, vamos a tener distintos tipos de acceso. Los materiales los nombro rápidamente, igual que el sistema de uniones, que vamos a utilizar principalmente nosotros, los plásticos, el polietileno y el policloruro de vinilo, que es el PVC, el hierro fundido, que cada vez se está usando menos, el latón, que es costoso, el plomo, que es contaminante y lo vamos a dejar de lado, materiales que pueden encontrar en las obras y que están en desuso, como el material vitrio, el hormigón y el fibrocemento, ¿sí? Los diámetros de las cañerías abarcan de 0,40, 0,38, si es plomo, lo que sea, a 0,160, ¿sí? 6 pulgadas. Bien, la unión es en general los plásticos con O-ring, ¿sí? El polipropileno es O-ring, ¿sí? Color marrón, se puede identificar rápidamente, por los distintos fabricantes utilizan ese color para el polipropileno. El PVC es blanco y tiene dos sistemas de unión. Además del O-ring, tiene el sistema de pegamento, ¿sí? Después tenemos el hierro fundido. El hierro fundido antiguamente se unía por calafateado, hoy tenemos directamente un sistema de calafateo de cabeza y espiga, y el tema de una junta de neoprene, digamos, es cabeza a cabeza, así que ya prácticamente los caños de hierro fundido se unen de esa manera, y tengo que utilizar, y no se usa el calafateado, porque tampoco se consigue buena mano de obra ni las piezas que se requieren. Después está el latón, que es para resolver un núcleo sanitario, básicamente, 60, costoso, es un material bastante costoso. Bien, tapadas reglamentarias. También la norma fija, de acuerdo a la resistencia del material que yo uso en las cañerías, una tapada, es decir, esto frente a una excavación, yo tengo que proteger. Evidentemente, el hierro fundido es el que más resistente a una pala, un pico, a lo que sea, ¿sí? Entonces, con 20 centímetros de profundidad ya está. El resto es cualquier otro material, plomo, plástico, lo que sea, es 40 centímetros. Pero 40 centímetros siempre que no esté protegida, ¿sí? en un terreno, ¿sí? Si yo le pongo una losa de protección como es un contrapiso, evidentemente esa losa de protección me reduce esta tapada. Bien. Pendientes reglamentarias. Dijimos que el escurrimiento de los líquidos de efluentes cloacales está dado por gravedad. Para que yo pueda producir hidráulicamente, correctamente, esa
circulación del líquido, necesito pendiente, o sea, un desnivel que me permita hacer circular el líquido. Recordemos que la cañería de desagües cloacales, digamos, no trabaja en la sección llena, tener diámetros adecuados para que pueda circulación, y por otro lado, tener las ventilaciones apropiadas. Este circuito de ventilación que todavía no vimos, pero que hace a que la función hidráulica mejore sustancialmente, porque produce un equilibrio hidráulico, produce ingresar aire y circular, una mejora en el caudal, en la circulación del caudal, y además produce una degradación de la cañería. Las pendientes, por supuesto, por la característica del líquido, yo tengo un líquido de aguas negras en general, el líquido cloacal, que tiene materia orgánica, esa materia orgánica se degrada en nadantes o líquidos, sustancias solubles en el líquido y gases, que empiezan a circular y requieren para ello una pendiente. Esa pendiente no puede ser cualquiera, ¿sí? Tiene que estar dentro de cierto rango a los efectos de que no se produzca ni embancamiento ni sedimentación de esas sustancias solubles, de los flotantes particularmente. Y esa sedimentación produce una futura obstrucción, ¿sí? Entonces van a ver que el reglamento del acceso agrosanitario incorporado en el Código de Edificación dice que para cañerías desde 0,100, que la que vamos 4 pulgadas que usamos nosotros, está en un rango de máximo de 1,20 y un rango de mínima 1,60. 1,20 significa 5 centímetros por metro, es decir, cada metro que avanzo bajo 5 centímetros, ¿sí? La pendiente mínima 1,60 implica que un metro que avanzo bajo 1,66. Esta pendiente, materializarla ya en obra, resulta bastante compleja. Entonces van a ver que los rangos que ustedes van a utilizar es entre 1,20 y 1,60, en general es 1,30, 1,40, según la necesidad que yo tenga. Por supuesto que para mayor diámetro, la pendiente mínima se modifica, ¿eh? Bien. ¿Cuáles son las dificultades que yo puedo tener? Evidentemente el exceso de pendiente y el defecto de pendiente. O sea, el exceso de pendiente cuando yo, de mi núcleo sanitario más alejado a mi conexión domiciliaria, para unir el desagüe de esta cañería, generar esta cañería principal, necesito mayor pendiente que la máxima. No sé, 1 en 10, por ejemplo. Entonces, voy a tener que adoptar determinada solución. El otro es el defecto, que es el contrario, que yo no tengo la pendiente, el desnivel suficiente para poder desarrollar mi desagüe cloacal a nivel de la pendiente mínima. Estas son las dos situaciones en cuanto a pendiente que puedo encontrar. ¿Cómo soluciona el exceso de pendiente? Evidentemente, produciendo un salto. Porque ¿cuál es el problema del exceso de pendiente? Yo puedo cavar más y llevarlo toda a una determinada profundidad y alcanzar mi conexión sin ningún problema. Pero eso implica un mayor costo en la excavación. Además de esto, para evitar esto, yo lo que voy a hacer es llevar mi desagüe, que la cañería principal, a pendiente máxima, a un punto donde yo coloco un elemento que me permite producir un salto, ¿sí? Un salto y conectarme a mi conexión domiciliaria. Uno de esos elementos lo puedo realizar a través de una cámara de inspección. Hay los 3 casos. Antes de la cámara de inspección, que es esta solución, yo llego con la cañería, produzco el salto mínimo es de 0,50, o sea, yo puedo obtener 1 metro, 2 metros, lo que sea, ¿sí? Produzco el salto y alcanzo mi conexión domiciliaria, ¿sí? Siempre dentro de mi línea municipal. Pero recordemos que en la cámara de inspección yo tenía la desobstrucción hacia un lado y hacia otro, ¿sí? Evidentemente, yo quiero desobstruir por acá hacia allá, me voy a topar con esto y no voy a poder pasar más allá. Entonces, se continúa la cañería, se le pone un tapón, que en caso de obstrucción, aguas arriba, se saca ese tapón, se ingresa y 15 metros hacia el otro lado
tengo la desobstrucción. Siempre voy a tener ese mismo concepto. También puedo darlo en un salto en la boca de inspección. Es decir, lo que hablamos, ese salto, esa diferencia, 50 centímetros, yo vengo con la cañería, pongo una boca de inspección, que son los dos elementos que puedo tener como acceso, la distancia entre la línea municipal y los 10 metros que requiere la norma. ¿Sí? Bien. Por otro lado, puede producir el salto dentro de la cañería, ya en resguardo de, digamos, con codos, vengo con la cañería, codo, pero produzco el salto. Tengo que tener dos consideraciones. Pensemos que un material, tiene que ser resistente, es decir, en general se construye en hierro fundido, y tiene que tener elemento de acceso a los efectos de poder desobstruir aguas arriba. Después el salto después de la cámara de inspección, que es similar a la boca de inspección. Si yo llega el líquido, se produce el salto a través de una codo A45. Y después el salto que se puede dar dentro del subsuelo, que yo puedo mediante curva y contracurva producir ese salto con los accesos a los efectos de producir la limpieza. El defecto dependiente lo soluciono de dos maneras. La primera es elevando el nivel, que es la solución que yo abogo, que yo estoy de acuerdo. Después se colocar un tanque de inundación, que básicamente es un tanque que se va llenando de agua y de alguna manera, digamos, produce una descarga que permite limpiar cada determinada cantidad de horas, 2 o 4 horas, esa posible sedimentación que se depositó en la cañería por ese defecto dependiente. Entonces, básicamente el tanque, una vez que descargó, está vacío. Tenemos, digamos, una campana donde tenemos un invertido, una cañería invertida, donde está, en este caso, como descargó, en contacto con la presión atmosférica del aire. ¿Sí? Después tenemos un sifón que tiene esta forma, donde está lleno de agua. ¿Sí? Cuando empieza a llenar, empieza a presionar. ¿Sí? Empieza a presionar dentro de esa campana. La presión, además del cierre hidráulico que tiene el sifón, también presiona y sube el líquido y empieza a subir cada vez con mayor presión hasta que, digamos, ese agua que está contenida en este sifón directamente sale y toda esta presión atmosférica, en lo cual se produce la descarga a través de ese sifón a la cañería. ¿Sí? Se descarga, vuelve el circuito, el agua se llena de vuelta esta especie de sifón y empieza todo el circuito. ¿Sí? Con eso yo logro, cada 2 horas, 4 horas, lo que yo pongo, de acuerdo al régimen de caudal de agua que tenga, voy a producir el lavado de esa cañería y la limpieza de esa sedimentación. ¿Mm? Bien. Vamos a ver ahora ventilaciones. Las ventilaciones es necesario, como dijimos, para el circuito de poder circular así. Pero vamos a ver que no solamente tenemos artefactos por encima de la descarga, sino artefactos por debajo. Esos artefactos por debajo se solucionan para su desagüe a través de hacerlos ir, digamos, lo resuelvo igual que resolví en planta baja, en planta alta, el núcleo sanitario, genero la cañería principal y eso descarga en un pozo de bombeo. Ese pozo de bombeo cloacal, ¿sí? Es primario, por supuesto, porque yo te desagudo líquidos cloacales, es tomado por una bomba y a través de una cañería de impulsión accede, digamos, a mi cañería principal, ¿sí? Y de ahí descargo a la conexión domiciliaria. El acceso puede ser directo a la cañería principal o a través de una pileta de piso, la tercera pileta de piso que nombro, primaria, que en este caso decía. Por supuesto que el pozo de bombeo y la pileta de piso tapada tienen, digamos, sus ventilaciones mínima de 0,60 en forma independiente.
Cuando yo subo, es decir, el volumen máximo que puede tener este pozo son de 500 litros, ¿sí? No puede ir más allá. Quiere decir que una vez que se llenó por el sistema de flotantes, esta bomba arranca y descarga, ¿eh? Va descargando, ¿sí? ¿Qué pasa, digamos, cuando yo tengo una obstrucción en este punto? Entonces la norma me dice, señor, usted va a tener que subir en planta baja, en el nivel de piso, va a tener que subir 30 centímetros, formar un sifón invertido para poder descargar. ¿Por qué? Porque si se me produce una obstrucción y tengo directamente ese líquido cloacal, va a acceder digamos, a mi pozo de bombeo y va a inundar todo el subsuelo con los desagües cloacales de esa obstrucción, ¿sí? Que vienen del edificio. ¿Cómo salvo esto? De esta manera, colocando a 30 centímetros este sifón invertido. Pero eso no es suficiente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si yo no tengo ningún artefacto en esta planta, donde tengo la descarga, no tengo ningún artefacto, por lo cual hay desbordes de los líquidos, evidentemente igual la presión va a llegar a un determinado punto y va a descargar. Con lo cual es obligatorio, aguas arriba, colocar un elemento donde pueda desbordar esos líquidos cloacales frente a una obstrucción. Ese desborde puede ser una pileta de piso o un artefacto, puede ser un inodoro o lo que sea, ¿sí? Siempre estos 30 centímetros por encima de ese desborde, para garantizar que los líquidos no vayan, digamos, e inunden el sótano o subsuelo. Acá vemos en planta, digamos, el pozo de bombeo, la cañería vertical, que en caso de que tenga aguas negras, ese diámetro de 75, si es solamente aguas grises o líquidos, puede ser de 50. Accede a esa pileta de piso primaria de 100, que tiene su ventilación, el pozo de ventilación, y la descarga hacia la cañería. Y acá tenemos esta subida de 30 centímetros por encima, y tenemos un artefacto desde el borde. Bueno, acá está el detalle con el desagüe directo y el tipo de bombas que pueden ser vertical, ¿sí? Que es la que está dibujada en el corte, y sumergida, directamente cumple la misma función, nada más que la bomba y el motor están sumergidos en el líquido, ¿sí? Siempre cuando tenemos que utilizar para el desagüe de estos líquidos, tienen que ser bombas aptas para la impulsión de los líquidos cloacales. Bien, ventilaciones. Las ventilaciones del sistema cloacal lo vamos a realizar a través de 3 objetivos. La primera es evacuar gases a los 4 vientos, la segunda es mantener el equilibrio hidráulico, y la tercera es poner el sistema a presión atmosférica. ¿Cómo las proyectamos? A través de 3 reglas que toma la norma, más algún criterio que podemos tener nosotros. La primera regla es que el diámetro mínimo de ventilación, para crear un circuito ventilado, recordemos que el aire ingresa por la boca de inspección que está en la calle y sale por una ventilación. El sistema es americano, ¿sí? Con una ventilación a los 4 vientos. Ese diámetro mínimo es de 100. Por otro lado, tenemos que, para que esté circuito ventilado, tenemos que observar la distancia, ¿sí? No es lo mismo descargar el desagüe de un inodoro que el desagüe de una pileta de lavar, ¿sí? Generan distintas calidades de gases, o sea, se descomponen una materia, aguas negras, donde la degradación de la materia orgánica es rápida, y la otra es más lenta, ¿sí? Y la tercera regla es la cantidad máxima de ramales, y el objetivo es lograr también el equilibrio hidráulico de la instalación. Entonces, primera regla es, digamos, que tengo que tener un diámetro de 100 de ventilación. Hay una excepción que es cuando tengo, digamos, una vivienda, una planta, en una cantidad de artefactos mínimos, ¿sí? Entonces ahí puedo colocar una
ventilación de 60, ¿sí? Tiene que cumplir estas condiciones, teniendo los distintos artefactos en la ducha, pileta lavada, inodoro, pileta de cocina, y además la distancia no tiene que ser mayor a 15 metros. Por eso yo cumplo, digamos, las condiciones, la regla de ventilación, en este caso particular, que es el servicio mínimo. Si no, tengo que tener 100, primera regla. Segunda regla es la distancia que estuvimos hablando de las cañerías principales, las que evacúan aguas negras, principalmente inodoro, el oxin, estos artefactos primarios que estuvimos viendo, son 10 metros, siempre del punto ventilado. Punto ventilado, circuito ventilado es boca de inspección, cañería principal, a el caño de descarga y ventilación de 100, ¿sí? O la ventilación directamente de 100. Cada punto de esta cañería está ventilado. Entonces, yo voy a considerar que este tramo está ventilado si la descarga de esta cañería es menor a los 10 metros. Para secundario, esa distancia tiene que ser menor a los 15 metros. ¿Sí? Con eso tengo resuelto diciendo que este ramal es ventilado. ¿Sí? Siempre que esté dentro de esas condiciones, como accede a un punto ventilado, ese ramal está ventilado. ¿Sí? Entonces, las cañerías de 100 de inodoros tienen 10 metros, la cañería, digamos, de pileta cocina, pileta lavar, pueden llevar a 15 metros. ¿Mm? Bien. La tercera regla son los ramales. Yo dije que, supongamos que este sea mi ramal que yo estoy considerando, que tiene menos de 10 metros. Cualquier ramal a la mayor distancia tiene que ser menor de 10 metros. Entonces yo voy a considerar que este ramal, el más alejado, está ventilado. La norma me dice, y después con sus equivalentes, que puede acceder un ramal de 100, ¿sí? A ese ramal de 100 puede acceder en forma directa un ramal de 60, ¿sí? Y esa tiene que estar, por supuesto, menor a los 10 metros. Y otro ramal de 100 también, en forma indirecta, una cañería de 60. Entonces, a este tramo yo puedo acceder con dos directos de 100 y un indirecto de 60. Entonces voy a considerar que ese tramo está ventilado también porque accede a un punto ventilado. Estos ramales, dos ramales en forma indirecta. Entonces, repito, para considerar ramal ventilado, este ramal ventilado accede al circuito ventilado, ventilación, boca de registro en la calle o en la vereda, donde ingresa aire, circula aire, y este circuito está ventilado, este punto ventilado. Para considerar este ramal, esta resolución del núcleo sanitario que no requiera una ventilación, ¿sí? Es directamente, puede ingresar a la más alejada dos directos de 100, ¿sí? Dos directos de 100, un directo de 60. ¿Sí? Eso en forma directa. Y en forma indirecta, 2 de 60. ¿Sí? Siendo equivalente, digamos, 2 de 60 hacen 1 de 100. Bien. Supongamos que en este caso yo coloque otro ramal de 60, otro de 100. Evidentemente este ramal, para que yo lo considere ventilado, voy a tener que agregar una ventilación en el extremo. Entonces, esta ventilación, este punto ventilado, al agregarse una ventilación, todo este circuito se transforma en ventilado. Entonces, cada punto de esto está ventilado. Cada cañería o ramal o lo que sea que acceda a esa cañería va a estar ventilada si cumple las tres condiciones. Evidentemente, si este circuito está ventilado, la de 100 la cumple, las distancias tenemos que cumplir y la cantidad de ramales en cada uno de los ingresos al punto ventilado. Quedó claro, ¿no? Bien. Después tenemos la cañería de descarga y ventilación subsidiaria, que surge a través de las distintas, en la cañería vertical, yo tengo descargas en los distintos pisos, y esos se generan émbolos que pueden ser entre 1 metro y 2 metros.
Esos émbolos, digamos, de descarga, que llenan toda la cañería, digamos, viajan a distintas velocidades, tienen distintos caudales y distintas velocidades. Con lo cual, estos émbolos de descarga se van a ir acercando o alejando. Entonces yo voy a necesitar tener una cañería que me permita, digamos, en caso de que ese émbolo baje a distintas velocidades, comprimir o succionar. Si esta baja a mayor velocidad, este tramo baja, esta descarga a mayor velocidad que la que viene arriba, evidentemente voy a tener una succión. Y si este tramo superior de descarga a mayor velocidad que el inferior, voy a tener una compresión. ¿Qué hace eso? Que rompa el cierre hidráulico. Al romper el cierre hidráulico, evidentemente, se produce, digamos, que todos los gases de la cañería de descarga y ventilación salgan al local. Para eso yo pongo el ramal a, digamos, a presión atmosférica. No es un ramal de ventilación, es un ramal que me permite luego tener el ingreso de aire o el egreso de aire producido por esta compresión o succión. ¿Sí? Entonces, esta cañería se une en el último piso, a nivel de salida de la ventilación, se unen a la cañería de ventilación del caño de descarga de ventilación. En el último piso, para piso de 10 a 12 metros, no es necesario colocar este circuito de ventilación. ¿Sí? En caso de edificios de mayor altura, hay que analizarlo porque es probable que las succiones de abajo, la presión, puede llegar a producir por los diámetros de descarga algún conflicto hidráulico dentro de los cierres hidráulicos. Acá vemos en pantalla un detalle, tenemos el caño de descarga de ventilación, recibimos la cañería horizontal con los elementos, tenemos la subsidiaria que se une a esa cañería paralela que nace a nivel inferior. Esto lo que está haciendo es conectarnos este circuito, este ramal, a presión atmosférica frente a presiones o succiones que puede producir la descarga. ¿Sí? Y romper el cierre hidráulico, que en este caso es la pileta de piso. ¿Sí? Romper, y con lo cual los gases, si yo no tengo esta cañería, los gases ingresarían al local baño. Por último, digamos, dentro de las ventilaciones tenemos los remates. Van a ver que las normas me piden que si yo estoy en este punto, una persona, una ventana, un elemento que puede ser contaminante, un acceso, una ventilación, una salida de ventilación, etc. Van a ver que la norma me impide ingresar con cualquier, llegar con cualquier ventilación en un cilindro. Ese cilindro está conformado por un diámetro de 2 metros, una altura de 2 metros hacia arriba y una altura de una profundidad hacia abajo de 10 metros. Las distancias, las alturas se miden cuando es hacia arriba del primer orificio que sale de la rejilla de ventilación y hacia abajo en el último orificio. ¿Sí? Quiere decir que en ese círculo rojo yo no puedo ingresar, no puede terminar ninguna cañería de ventilación, no puede haber una cañería de ventilación dentro de ese cilindro. ¿Sí? Por fuera yo tengo la secundaria, en un cilindro de 4 metros de diámetro, de altura 2 metros hacia arriba y 14 metros hacia abajo, yo puedo las secundarias, que son las del 60. Y por fuera de esos dos cilindros yo puedo, digamos, colocar cualquier ventilación sin ningún problema. Para terminar, digamos, el código de edificación. La modificación del código de edificación y los reglamentos técnicos de codificación van a empezar a aplicar la reutilización de aguas grises. La utilización de aguas grises son las aguas de lavado, de ducha, bañeros y lavado. Las ventajas que tiene es reducir el uso de agua potable en usos que no son necesarios, por ejemplo, la descarga de inodoro. Y eso implica hidráulicamente también una mejora en el tema de desagüe y tratamiento de las aguas negras. Los usos
por supuesto, en los depósitos de inodoro y riego y limpieza. Requieren un tratamiento, o sea, en este caso yo tengo la alimentación de agua, tanque de bombeo, tanque de reserva, alimento los artefactos, esos artefactos generan aguas grises y aguas negras, las aguas negras las envío a mi conexión cloacal, y las aguas grises las tomo por separado, un circuito separado, bañera, ducha y piscina, y la llevo a un elemento que de acuerdo al uso que le voy a dar, es el tratamiento de esas aguas, las impulso a un tanque de reserva exclusivo para aguas grises y le doy el uso de los depósitos o para el para el riego, eso requiere mayor concentración. Esto también en caso de que haya exceso de aguas, evidentemente tiene que tener una conexión con la cañería primaria para el desagüe. Por último tenemos también el aprovechamiento de las aguas de lluvia, que la van a ver en el que viene. Esos desagües de agua de lluvia son tomados en un tanque, ese tanque de alguna manera filtra, son aguas mucho más limpias que las aguas de lavado, no contienen carbón, no tienen elementos, tienen suciedades, hojas, tierra, ¿sí? Y me va a permitir, digamos eso, utilizarlo en el riego y en el lavado de las